Muy buenas noches, Iglesia del Señor. Nuevamente con ustedes aquí de los estudios de Yegna Los Cedros para poder seguir predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Con esta serie de prédica de la Semana Santa, ¿verdad? Que es un tiempo de reflexión en nuestras vidas, en nuestras familias, ¿verdad? En el Perú y todo el mundo quizás está celebrando la Semana Santa, ¿cierto? En sus hogares, con familia, ¿verdad? En tiempos de reflexión también, en tiempo de crisis también. Vamos a orar, Iglesia del Señor, desde sus hogares, alisten las Biblias o puedan también seguirnos a través del cursor donde dice la Biblia. Amén. Oramos al Señor, Iglesia. Señor, gracias te damos en esta oportunidad que te das vida y vida en abundancia. Seas tú, Señor, guiando nuestras vidas, guiando, Señor, nuestra mente, guiando, Señor, nuestras palabras, Padre Santo, para poder enseñar, impartir palabra tuya, palabra viva, Padre Santo, de estos tiempos, Señor, que son de reflexión en nuestras vidas, del Perú, Señor, y los problemas que tiene nuestro país, Padre Santo, que estos tiempos, Señor, sean tiempos de reflexión, Señor, para poder ser cada día mejores. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, uno de los temas también que nos ha tocado para hoy día es Jesús es honrado, ¿cierto? Entonces, Él es honrado, ¿verdad? Entonces vamos, queridos hermanos, a la palabra del Señor, que dice así en San Juan capítulo 19, del 38 al 42. Dice así la palabra del Señor, atentos y apercibidos. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Palabra del Señor, querida iglesia, ¿verdad? Entonces, el centro de la predicación, de la reflexión en estos tiempos es que los discípulos honraron a Jesús, ¿verdad? Entonces, vemos, ayer uno de los temas es Él ha muerto, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo un día viernes murió en la cruz de Calvario derramando su sangre preciosa por amor a nosotros, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces ese fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo, de venir aquí a la tierra y morir por nuestros pecados, ¿verdad? Fue llevado como oveja al matadero y no abrió su boca, ¿verdad? Entonces Jesús, queridos hermanos, el día viernes, el día de ayer, en el contexto de hace más de 2000 años, Jesús murió a las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces siendo custodiado por los romanos, ¿verdad? Y también estaban ahí presentes sus discípulos, ¿verdad? Y gente que iba también para poder ver la crucifixión. Entonces, queridos hermanos, ya después de que Jesús murió, muchos discípulos se fueron a sus casas, ¿verdad? Y casi quedaban pocos allí. Entonces, los romanos habían certificado la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya también los otros dos ladrones que estaban al lado de nuestro Señor también estaban muertos porque subieron y le quebraron los huesos para poder ya hacerlo una muerte más rápida, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesús estaba ahí
en la cruz del Calvario, en el lugar llamado la calavera, con los dos ladrones, ¿verdad? Jesús al centro quizás y los dos al costado, ¿verdad? Entonces, los romanos, por si ellos quisieran que se quedaran ahí toda la noche y todo el día allí, hermanos, en la cruz del Calvario, arriba, crucificados, ahí muertos, ¿verdad? Porque los romanos no les interesaba esta parte. Pero para los judíos, prácticamente ortodoxos, los que odiaban a Jesús, tampoco quizás no querían que bajaran los cuerpos, porque tampoco no les importaba a la gente, porque para ellos morir en la cruz, ¿verdad? Era una maldición, era ladrones, ¿cierto? Gente que despreciable ante la sociedad, ¿verdad? Y más aún por nuestro Señor Jesucristo, que estos judíos ortodoxos, ¿cierto? Odiaban a nuestro Señor, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó más adelante, verdad? Porque también ya se acercaba, ¿verdad? El día de reposo, se acercaba ya. El día de reposo comenzaba a las 6 de la tarde del día viernes y terminaba a las 6 de la tarde del día sábado, ¿verdad? Y más aún porque también el pueblo judío estaba en ese tiempo, en ese día, ya estaban preparando la Pascua también, ¿verdad? Entonces, Jesús estaba ahí, ¿cierto? Esperando. También los ladrones, ¿cierto? Ser bajados quizás, ¿verdad? Entonces, pero uno de los discípulos, ¿verdad? Que se componía, que era parte del Sanedrín, del concilio, ¿verdad? Un hombre rico, un hombre importante, influyente, ¿verdad? Rápidamente, ¿verdad? Porque le quedaba poco tiempo antes del día de reposo, porque cuando ya llegaba el día de reposo, nadie podía hacer un esfuerzo físico, nadie podía trabajar, nadie podía hacer absolutamente nada, ¿verdad? Especialmente el pueblo de Israel, el pueblo judío. Entonces se apresuró rápidamente este hombre llamado José de Arimatea, ¿verdad? Un discípulo muy verdadero de parte del Señor, ¿verdad? Y habló con el gobernador Pilatos, ¿verdad? Entonces le pidió que le entregase el cuerpo de Jesús para darle una sepultura digna, honrosa, como de un rey, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Pilatos? Pilato llamó a un centurión, según los evangelios conlidantes, llamó al centurión para verificar si realmente Jesús había muerto, ¿verdad? Entonces la noticia llegó rápido al centurión, donde Pilatos, y el centurión le dijo: sí, señor gobernador Pilatos, me han certificado que Jesús realmente ha muerto. Sabiendo ya Pilatos esto, le dijo a este hombre influyente del concilio, ¿verdad? Del Sanedrín, le dio el visto bueno para que bajara el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Entonces, José de Arimatea fue rápidamente, ¿cierto? Fue rápidamente hacia donde estaba Jesús, a la calavera, ¿cierto? Al lugar donde había sido crucificado, y con otro hombre importante también, ¿cierto? Influyente también en esa sociedad, llamado Nicodemo también. Fueron los dos y otros ayudantes para poder bajar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, los romanos, queridos hermanos, como no les importaba mucho los cuerpos, ¿verdad? Porque eran prácticamente despreciables para los romanos, por si nadie reclamara los cuerpos, lo dejaban a la intemperie para que vengan las bestias del campo, ¿verdad? Y puedan comerse los cuerpos, ¿verdad? Porque a los romanos no les interesaba mucho esto, ¿verdad? Ahora, pero a los judíos, ¿verdad? Así los judíos ortodoxos, los saduceos, los escribas que odiaban a Jesús, ¿verdad? Había una ley, ¿verdad? Que tenían que bajar los cuerpos que estaban colgados en un madero. Esa era una ley que había dado nuestro Dios Todopoderoso, que todo hombre
que estaba colgado de un madero sea bajado, sea descolgado del madero y darle al menos una sepultura digna, ¿verdad? Entonces vamos a Deuteronomio 21, 22, 23. ¿Qué nos dice, cierto, Deuteronomio acerca de esta ley que dio nuestro Señor? Si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgaréis en un madero. El 23. Y no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, ¿verdad? O sea que para los judíos, ¿verdad?, que honraban la ley de Moisés, ¿verdad?, sí, esto sí, sin importar el odio que era para nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían que descolgarlo, ¿verdad? Pero lamentablemente no lo hicieron, ¿verdad? Quizás más adelante descolgaron a los dos ladrones, pero José de Arimatea con Nicodemo bajaron con otro tipo de ayuda a Jesús crucificado, lo bajaron, queridos hermanos, y de ahí ya, ¿cierto?, lo habrán llevado a un lugar y lo habrán lavado, ¿verdad? Lo habrán limpiado el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y Nicodemo había llevado 100 libras de especies, de aromas, ¿cierto?, aloes, para poder brindarle como le digo, de poder embalsamar el cuerpo de Jesús, ¿verdad?, con aromas caros. Dice la tradición judía de que estos aromas, estas especies, hermanos, no eran baratos, eran carísimos, ¿verdad?, porque eran traídos quizás de otro país, ¿verdad? Y también compraron sábanas blancas, en ese tiempo llamaban lienzos o lino, que también eran carísimo también esa parte, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, no fue ¿cómo se llama? No fue enterrado o llevado de frente, así sucio, con sangre, nuestro Señor, sino que Él fue honrado, ¿cómo? Bajando de la cruz, ¿cierto? Lo limpiaron el cuerpo, de ahí le pusieron esas especies aromáticas, ¿cierto?, con aloes, ¿cierto? O sea, con especie de una unción, ¿cierto?, con algo de perfume, ¿cierto? Y la sábana limpia, ¿verdad? Que ahí nuevamente lo bañaron esas sábanas para darle algo aromático, algo hermoso, ¿cierto? Porque eso es lo que se merecía Jesús, algo hermoso, un perfume limpio, puro, ¿verdad?, que representa lo puro, o sea, porque Él no había pecado, ¿verdad? Ahora, a Jesús, sus discípulos lo honraron, ¿verdad? Lo honraron a Jesús. La palabra honrado significa dar honor o celebridad. Es enaltecer o exaltar o premiar el mérito de alguna persona importante, influyente. También significa reverenciar, sentir y mostrar respeto por una persona, ¿verdad?, y darle honores. Porque Jesús, queridos hermanos, como verdadero hombre, ¿cierto?, la vida que Él mostró, una vida de santidad, una vida de pureza, un amigo para sus discípulos, ¿cierto?, un hombre influyente en aquel tiempo, hermanos. A Jesús lo amaban sus discípulos, ¿cierto? Entonces, y sus discípulos, queridos hermanos, también amaban a Jesús, y entonces es por eso que ellos lo honraron a Jesús. No lo dejaron colgado, sino que fueron prestos para poder pedir el permiso al gobernador para poder bajarlo y darle una limpieza y perfumarlo, y también envolverlo en mantos, ¿cierto?, en sábanas limpias y caras, ¿verdad? Entonces Jesús, queridos hermanos, fue envuelto como debe ser, ¿verdad?, como un hombre rico.
Amén. Entonces, ¿qué nos dice Isaías 53, 9? Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, para los judíos ortodoxos, ¿verdad? Una persona que muere en la cruz, que sea crucificado, ¿verdad? Era una persona despreciable, ¿cierto? Una persona que no valía nada prácticamente para la sociedad. Y por tal motivo, ¿verdad? Por tal motivo, su sepultura iba a ser lejos de las ciudades, lejos, ¿cierto? O sea, si Jerusalén a 1 kilómetro, ¿cierto? Allá con los impíos, con los mundanos, con los gentiles quizás. Ese era su pensamiento de los judíos que no amaban al Señor, que no amaban las cosas de Dios, ¿verdad? Pero, hermanos, Dios tiene planes importantes para nosotros y también tenía un plan importante de sepultura para nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como la hora avanzaba, queridos hermanos, ¿verdad? Porque ya estaban cerca para las 6, para el día de reposo, ¿verdad? Porque nadie podía trabajar ni hacer nada y todos tenían que estar quizás en la sinagoga, ¿verdad? Para poder dar honor al Señor, honor a Dios, ¿verdad? Entonces ya no le daba tiempo a los discípulos para llevarlo tan lejos fuera de la ciudad, para sepultarlo. Ya no le daba tiempo. Entonces José de Arimatea tenía un sepulcro en una cueva que lo había mandado a tallar, ¿cierto? Una cueva excelente, precisa, como para millonarios, como para ricos, queridos, como para reyes, era esa sepultura, al menos tallada, ¿cierto? Entonces, Arimatea honró también a nuestro Señor Jesucristo con una tumba digna de un rey, ¿cierto? Porque nuestro Señor Jesús es el Rey de los Reyes y Señor de Señores. Entonces, ahí, cerca donde murió Jesús, en el Monte de la Calavera, había un huerto, no es el huerto de Getsemaní, sino otro huerto, donde llevaron, ¿verdad?, a Jesús a ser honrado, ¿verdad?, a ese lugar, ¿cierto? Lo introdujeron en esa cueva, en ese sepulcro, ¿cierto?, digno de un rey, y ahí lo pusieron a nuestro Señor Jesucristo, y ahí dejaron también los aromas, las especies aromáticas, ¿verdad?, donde fue ungido Jesús en su sepultura, ¿verdad? Pero no quedó ahí, ¿verdad? A pesar de que los discípulos, hermanos, honraron a Jesús, ¿cierto?, con su tiempo, con sus aromas, con el dinero, ¿verdad? Y eso era poco todavía porque Jesús era más, se merecía más todavía, ¿verdad? No había límite para honrar a Jesús, pero los discípulos lo honraron según sus capacidades, según lo que tenían, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, como a Jesús lo odiaban, hermanos, aún después de muerto, ¿cierto? Querían desaparecerlo prácticamente, o sea, lo odiaban de tal manera que Pilatos, ¿verdad?, mandó gente. ¿Para qué? Para que dé fe de que Jesús estuviese en esa tumba, en esa cueva, y también esa piedra que estaba en esa tumba tapara el sepulcro, ¿verdad? Y lo sellara, ¿cierto? Con el sello romano, importante, ¿cierto? Para que nadie lo pueda abrir, porque es un sello romano y ese sello romano nadie lo podía abrir. Y más aún todavía, querido, para certificar de que Jesús no resucite, de que Jesús no se escape o los discípulos no se lo lleven para que luego digan que resucitó, ¿verdad? Pilato mandó a poner una ronda de guardias, una ronda de centinelas cada 3 horas. ¿Para qué? Para que nadie pueda llevarse el cuerpo de Jesús, para que nadie pueda después decir que Jesús resucitó, ¿verdad? Vemos ahí, queridos hermanos, que a Jesús, hermanos, muchos lo odiaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús
fue una persona en ese tiempo, una persona directa, ¿verdad? Una persona que amaba a su gente, amaba a su pueblo, ¿verdad? Era una persona que te lo decía la verdad como tal, ¿verdad? Entonces, por eso que no lo amaban, ¿verdad? Pero, queridos hermanos, los discípulos, hermanos, lo honraron, ¿verdad? Lo honraron como debe ser, ¿verdad? No lo abandonaron, no lo dejaron a la intemperie, no lo dejaron allí, sino que ellos mostraron honra a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, los demás que murieron, ¿cierto? Los romanos ahí lo dejaban tirados y si alguien lo reclamaba, a buena hora. Si no, ahí lo dejaban, ¿cierto? Para que los animales puedan comer de sus cuerpos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y si lo llevaban a una fosa común, bueno, lo llevaban, ahí los tiraban a los muertos porque nadie los podía reclamar, ¿verdad? O sea, una muerte que no eran dignas de un hombre, ¿cierto? Pero Jesús, hermanos, fue honrado y recibió honores al Señor y fue llevado a una cueva digna de un rey, y esa cueva nadie había sido sepultado. Jesús era el primero, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no solamente Jesús fue honrado por sus discípulos, sino que también Dios lo exaltó hasta lo sumo y lo honró, queridos hermanos. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 1 del 21 al 23? Dice así: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿verdad? Entonces, a Jesús, queridos hermanos, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Un nombre importante, un nombre divino, celestial, ¿verdad? Entonces vemos ahí que Dios, queridos hermanos, a través de su obediencia a nuestro Señor Jesucristo, Dios lo exaltó, lo honró, lo glorificó en gran manera. Filipenses capítulo 2, del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, ¿verdad? O sea, que Jesús, hermanos, por su obediencia fue exaltado hasta lo sumo, un nombre importante, ¿verdad? Y lo más importante, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor de señores y Rey de reyes, para la gloria del Padre, ¿verdad? Y que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en la tierra, debajo de la tierra y arriba en los cielos. O sea, en otras palabras, el Rey de reyes y Señor de señores. Dios sobre todo, ¿verdad? O sea, el diablo no lo pudo retener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y lo más importante, que Jesús no pecó, ¿verdad? Se hizo pecado por nosotros, pero Jesús, hermano, no se le halló pecado, no se le halló engaño, no se le halló mentira. Jesús fue santo, santo, 3 veces santo, para la gloria del Padre, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, vemos aquí, ¿cierto?, que los hombres, los discípulos, lo honraron a nuestro Señor Jesucristo y también nuestro Padre Celestial, ¿verdad? ¿A quién se le honra? Sino a aquellas que realmente amamos y adoramos, ¿verdad? Es a nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para darnos vida y vida en abundancia. En estos tiempos, queridos hermanos, tiempo de reflexión, de Semana Santa, como dice el dicho, esta Semana Santa, nuestra vida
debe cambiar a una vida santa de parte de Dios. Que nuestros caminos sean caminos perfectos, caminos que le agradan a Dios, caminos de rectitud, ¿verdad? No practicando el pecado, ¿verdad? Porque eso a Dios no le gusta. Sino Dios quiere que nosotros caminemos en una vida de plenitud. Dios nos dice que seamos santos, 3 veces santos, porque hemos sido separados para Dios. Somos un pueblo escogido, pueblo santo, iglesia del Señor, ¿verdad? Si nosotros, queridos hermanos, estamos caminando mal, si nuestros pensamientos son diferentes a los pensamientos de Cristo, ¿verdad? Si nuestras ideas, nuestras costumbres son diferentes, queridos hermanos, debemos de ser cambiados, debemos ser transformados, ¿verdad? Y podemos volver al redil del Señor, ¿verdad? Y hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos de reflexión, iglesia del Señor, tenemos que ser diferentes, marcar la diferencia, ¿verdad? Tú y yo estamos en este proceso de santificación, tú y yo estamos en ese proceso de cambios, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, el único perfecto es Dios, el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, que murió, ¿cierto? Una muerte cruel, cruenta, una muerte que solamente Él pudo soportar por amor a nosotros, ¿verdad? Entonces, iglesia del Señor, caminemos siempre mirando a Jesús, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestras vidas, ¿verdad? Y tenemos que honrarlo a Él, ¿verdad? ¿Y cómo debemos de honrarlo? Siendo santos, llevando una vida santa, ¿verdad? No practicando el pecado, sino practicando el fruto del Espíritu, que es el amor, que es la bondad, la misericordia, ¿cierto? Entonces, eso es el fruto del Espíritu Santo. Mostrar que realmente somos de Cristo, tener una identidad en Cristo Jesús, ¿verdad? En Romanos nos dice que los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, iglesia del Señor, vamos a orar para que el Señor sea honrando nuestras vidas y también honrando a Él a través de nuestras vidas, ¿verdad? Señor, gracias te damos en estos tiempos de haber compartido tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos nuestro camino. Gracias, Señor, porque somos débiles, porque a veces, Señor, fallamos, pero, Señor, reconocemos, Padre Santo, que a veces te fallamos, que a veces, Señor, nos deslizamos, Padre Santo, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, pero tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario por amor de nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y gracias, Señor, porque tú moriste y derramaste tu sangre preciosa, sangre inmarcesible, sangre sin pecado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a saludar a nuestros hermanos que nos han estado viendo, ¿cierto? Escuchando la palabra del Señor, ¿verdad? Dice así: saludos para nuestro hermano, para nuestra hermana Antonia Vega, nuestro hermano Mario, Samir, Shaylor, nuestra hermana Elga Requelme, Miriam Vivanco, su familia también, la familia Correa Gamboa también, que nos están viendo a través de las redes sociales. Saludamos también a nuestro hermano David Correa, que hoy Dios le da un año más de vida, ¿verdad? Y que Dios concede las peticiones de tu corazón, siervo del Señor. Que Dios te bendiga grandemente. También saludamos también a la nueva familia constituida, la familia Limante Velázquez, ¿verdad? Nuestro hermano Jonathan y Miriam Velázquez. Familia también de la familia Correa, también nuestro hermano Christopher, nuestro hermano Omar, Click, Leila, a nuestro hermano Johnny Salarriaga de la ciudad de Sullana. Saludos para su esposa también, Pilar, muchas bendiciones también para su hijito.
a Lucero Matos, su familia también, su mamá, sus papás, nuestra hermana Jackie, su familia también, Débora, nuestra hermana Alice, a la familia Velázquez y Fuentes también, a nuestra hermana Luisa García de los Estados Unidos, muchas bendiciones hermana Luisa, nuestra hermana Nicole Caicho, a la familia Rincón Correa también que está allá en Villa, en Ocer también, a Leito, a Jarek, a Yoari, muchas bendiciones también. Y también saludamos a todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿cierto? Y también a la familia Arisa Quispe, también a Ámbar, Jennifer, a Gerald, a Israel, muchas bendiciones también. Y también saludamos también por su cumpleaños a su mamá Alicia Quispe, muchas bendiciones también desde aquí, desde Ventanilla, y que Dios conceda también las peticiones de su corazón y que Dios añade más y más años de vida juntamente al lado de su esposo y también de sus hijos, hijas y toda la familia. Desde aquí, de este lugar de Yigna Los Ceros, muchos saludos hasta el día de mañana a las 8, Iglesia del Señor. Bye, saludos. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en algún momento te interrumpa. Hoy hacen 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa, que cambies al mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. ¿Recuerdas cuando no estabas en mis brazos? Llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llamé a tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa lo que suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar.